dirigió un total de 100 películas entre 1917 y 1946. De ellas, 11 fueron filmes basados en los personajes creados por Conan Doyle, todos con la productora Universal Pictures. Además, fue también el productor de la gran mayoría de estas entretenidas películas, y junto con Bertrand Milhauser escribió el guión de La Garra Escarlata. Según cuenta Basil Rathbone en su autobiografía, el director era sin duda el alma de estas obras. En todas ellas, William Neal lleva a cabo un magnífico trabajo de dirección de actores y pone un gran cuidado en la iluminación de los escenarios, creando juegos de luces y sombras que dan lugar a misteriosas atmósferas que aumentan vertiginosamente el clima de suspense. El ritmo es suave, sin pausa. En sus películas sobre las aventuras de Sherlock Holmes se aprecia su experiencia en el cine, una carrera que contó con títulos inolvidables de la historia del cine de terror. Películas como Horror en el Cuarto Negro, de 1935, protagonizada por Boris Karloff, o Frankenstein y el Hombre Lobo, de 1943, con Bela Lugosi, demuestran su pasión y buen hacer en el género. En 1946 dirigió su última película, Ángel Negro, un thriller que contó en el reparto con Peter Lorre y que fue rodada tras finalizar Vestida para matar, último filme de la saga Rathbone-Bruce, una lista que probablemente habría seguido aumentando de no ser por la repentina muerte del director, acaecida el 14 de diciembre de ese mismo año. Si sabía que iba a suceder, ¿por qué no hizo algo para evitarlo? Confía en Holmes, Sir Reginald. Médico, escritor, aventurero, caballero del Imperio Británico, Sir Arthur Conan Doyle fue un personaje dueño de una vida apasionante, un observador curioso e inquieto, siempre sumergido en una incesante búsqueda de nuevas experiencias. Nació en Edimburgo el 22 de mayo de 1859, en el seno de una familia de origen irlandés y religión católica, y fue educado en un internado jesuita de Inglaterra, en el que pasó los años más duros de su vida. Lejos de casa y víctima de un sistema educativo que no aprobaba y que incluía severos castigos físicos como parte de su programa, el futuro escritor de historias comenzó a desarrollar cierto recelo para con la religión y una gran pasión por la literatura, una afición que, gracias a Mary, su idolatrada madre, había adquirido desde muy joven y que en el futuro le daría fama mundial. Siempre he creído en la teoría, desarrollada originalmente por Edgar Allan Poe, escritor americano, que el mejor sitio para esconder algo es donde todo el mundo lo pueda ver. Sí, pero... En 1876 comenzó sus estudios de medicina en la Universidad de Edimburgo y allí disfrutó de las clases del doctor Joseph Bell, quien le transmitió su entusiasmo por la observación y la deducción lógica como métodos para alcanzar un diagnóstico exacto. Un procedimiento acorde con la naturaleza inquisitiva de Doyle y en torno al cual dibujaría más adelante algunos de sus personajes más populares, como Sherlock Holmes o el profesor Challenger. Compaginando sus estudios de medicina con su creciente afición a la escritura, Doyle sacó tiempo para aplacar su sed de conocimiento y aventura y puso rumbo al Ártico a bordo de un ballenero, una experiencia que plasmó en El Capitán de la Estrella Polar y otros relatos. Años después, y ya con el título de medicina y cirugía en sus manos, volvió a embarcarse, esta vez con destino a las costas africanas. En 1885 se casó con Louisa Hawkins y al año siguiente comenzó a trabajar en la novela que le catapultaría a la fama, Estudio en Rojo, publicada en 1887, en la que dio a conocer a la célebre pareja formada por Sherlock Holmes y el Dr. Watson. Aunque el autor se sentía más orgulloso y cómodo con otras de sus obras, ya fueran novelas históricas, poemas u obras de teatro, tanto para el gran público como para los críticos, esa primera entrega y los siguientes títulos protagonizados por el detective, como las universales El signo de los cuatro o El sabueso de los Baskerville, fueron sin duda lo mejor de su dilatada obra. Sin embargo, a pesar del poco interés del autor en las andanzas del detective, lo cierto es que los dividendos obtenidos gracias a sus historias le dispensaron una holgura económica que le permitió dedicarse a sus géneros literarios preferidos y abrir una consulta en Londres. No obstante, su carrera médica no gozó del mismo éxito que la literaria, y en 1891 abandonó la medicina.
Al año siguiente, el Strand Magazine de Londres publicó la primera entrega de Las aventuras de Sherlock Holmes, una colección de relatos cortos que supuso el despegue total del autor y su héroe en Inglaterra, pues paradójicamente hasta entonces había gozado de más popularidad entre el público estadounidense. Aunque Conan Doyle quería librarse de la carga en la que se había convertido Sherlock Holmes, cuando le comentó esta decisión a su editor y este a su público, el revuelo fue tal que el autor, tras haber puesto fin a la vida del detective en 1893 en El problema final, tuvo que resucitarle y seguir obsequiando a sus lectores con nuevas aventuras. En ellas, a modo de venganza, añadió nuevas características a la personalidad del mítico Holmes, como su misoginia, su adicción a la cocaína, Debería estar. o ciertas tendencias homosexuales, características que, lejos de disminuir su éxito, cautivaron aún más al público. Bien, en tal caso espero que no siga desobedeciendo mis órdenes y se escape mientras su guardaespaldas duerme placenteramente. Así pues, aceptándolo como parte sustancial e inseparable de su existencia, Conan Doyle siguió inventando casos y soluciones para su héroe, a la vez que se dedicaba a desarrollar otros aspectos de su personalidad. Las cosas van mejorando, Holmes. Esta pequeña isla sigue en el mapa. Sí. Esta fortaleza, obra de la naturaleza para su goce. Este bendito suelo. Esta tierra, esta patria, Inglaterra. Hombre de su tiempo, patriota y defensor de la política imperialista de su país, en El mundo perdido se vislumbran algunos de estos ideales, y de forma más explícita en La tragedia de El Korosko, una novela escrita tras un viaje a Egipto con Luisa en el invierno de 1896. Después, cuando comenzó la guerra en África entre el ejército británico y los colonos Boers, a pesar de su cada vez más debilitada salud, se alistó como oficial médico, fruto de cuya experiencia nació la Gran Guerra Boer, todo un tratado de historia y erudición militar. El declive del imperialismo y la decadencia de los valores victorianos, junto con la muerte de Luisa en 1906, sumieron al autor en una depresión que tuvo como consecuencia una notable disminución de su actividad literaria. A ello se unió el estallido de la Gran Guerra en 1914, que se saldó con las vidas de su hijo Kingsley, su hermano, sus dos cuñados y sus dos sobrinos. Conan Doyle quiso alistarse como voluntario y, a pesar de que le denegaron su participación, en 1916 consiguió permiso para visitar el frente. Allí fue testigo de sangrientas batallas y, a su vuelta, dejó constancia escrita en libros como La campaña inglesa en Francia y Flandes o Una visita a tres frentes. Por otro lado, la atracción del escritor por temas relacionados con el más allá iba tomando cada vez más fuerza y protagonismo en su vida y obra. Aunque en algunos de sus libros de ficción ya se deja entrever cierto escepticismo con la doctrina religiosa oficial, más adelante el escritor escocés se volcó de lleno en la parapsicología, el espiritismo y el estudio de la existencia de las hadas. Miembro de la Society for Psychical Research, Conan Doyle dio un gran número de conferencias sobre estas materias, y en los últimos años de su larga vida, tanto él como Jean Leakey, su segunda esposa y gran amor de su vida, se dedicaron al estudio del espiritismo. Sir Arthur escribió 7 libros de ensayos sobre el tema, una nueva afición por la que sus fieles seguidores le denostaron, llegando a poner en duda el buen estado de su antes lúcida mente. Rodeado de su familia, el 7 de julio de 1930 murió Arthur Conan Doyle, padre del detective privado más famoso de la historia. La interpretación que brinda Basil Rathbone es sin duda una de las más carismáticas e imperecederas de la larga lista de películas sobre el personaje de Sherlock Holmes. Cree haber cometido el atroz crimen durante un terrible lapsus mental. Sherlock Holmes. He mejorado mi último disfraz. ¿No cree, profesor? Sus características físicas coinciden con las que Conan Doyle atribuyó al héroe. Una nariz prominente presidiendo un rostro anguloso de expresión seria y segura, y un magnífico porte de elegante caballero. Estas cualidades, junto con su experiencia en el mundo de la interpretación, lo hicieron perfecto para el papel que encarnó en un total de 14 películas. Rathbone era ya un veterano intérprete cuando se metió en la piel de Holmes por primera vez en The Hound of the Baskervilles. Su destreza con la espada y su agilidad física
hicieron que prestigiosos directores lo eligieran para dar vida a personajes como el capitán Levasseur. Sir Guy de Gisborne en la película de 1938 Robin de los Bosques, o el capitán Esteban Pascal en La marca del zorro. En 1936 consiguió su primera nominación de la Academia por su papel en la versión de Romeo y Julieta del director George Cukor. La segunda llegaría 2 años después, gracias a su gran trabajo en Si yo fuera rey. Sus papeles en películas de terror y ciencia ficción son también memorables, en títulos como La sombra de Frankenstein o La torre de Londres, ambas rodadas en 1939. O La comedia de los terrores, dirigida en 1964 por Jacques Tourneur. Este camaleónico actor da la talla al lado de grandes gigantes de este género, como Bela Lugosi, Boris Karloff o Vincent Price. Con Scotland Yard, rápido. ¡Oh, Dios mío! Buenas noches, señora Hudson. Oh, si es el señor Holmes. Holmes. Hola, Watson, amigo. Me alegro de verle. El teléfono. Mira. ¿Qué desea? Ah, sí, Scotland Yard. Ha sido una equivocación. No tiene por qué enfadarse. Todos nos equivocamos a veces. ¿Qué? Pues si no, no tendría usted trabajo. Los matices característicos del Dr. Watson, uno de los personajes cinematográficos más simpáticos y queridos por el público, inocente, bonachón y chistoso, lo reflejó en la pantalla de forma genial Nigel Bruce, quien, al contrario que Rathbone, que abandonó su personaje en 1946, nunca llegó a cansarse de interpretar las historias de Conan Doyle y continuó actuando en seriales de radio. Bruce y Rathbone coincidieron en 14 películas de la serie de Sherlock Holmes entre los años 1939 y 1946. Y aunque en ese periodo el Dr. Watson estuvo muy ocupado acompañando a su querido Holmes, Bruce sacó tiempo para rodar otros filmes, entre ellos 2 títulos indispensables en la historia del suspense: Rebecca, rodada en 1940, y Sospecha, de 1941, ambas dirigidas por Alfred Hitchcock. Dios santo, señor Holmes, ¿qué ha pasado? Junto a Sherlock y Watson encontramos a algunos personajes que se repiten en las diferentes aventuras, como la afectuosa señora Hudson, interpretada por Mary Gordon, o el malvado profesor Moriarty, otro personaje inmortal del universo de Conan Doyle, al que dieron vida en el cine Lionel Atwill y Henry Daniell, entre otros. Tiene que prolongarlo más. Es el momento con el que he soñado durante mucho tiempo, amiga mía. Siga, señor Holmes. Habituales también son los agentes de Scotland Yard, y entre ellos cabe destacar al inspector Lestrade, siempre tras los pasos de Holmes, intentando no quedar rezagado en la resolución del caso. Oh, muy bien. ¿Y cómo va a averiguar cuál de los pasajeros es el coronel Sebastian Moore? Si es que es uno de los pasajeros. Sugiero que empecemos por interrogar a Vivian Bender. Será interesante. Oh, El actor Dennis Hoy interpretó a este personaje en varias ocasiones. A lo largo de todas estas películas encontramos personajes femeninos que a menudo son bellas criminales que libran batallas de astucia con Sherlock Holmes. La actriz neoyorquina Hilary Brooke trabajó en varios filmes sobre el detective, entre ellos Sherlock Holmes contra Moriarty y El caso de los dedos cortados. Y se mueve. Todo está tranquilo. Muy tranquilo. Kilgore. No conozco a nadie que lleve ese apellido. Yo no he dicho que los conociera. Los visitó cuando estaban fuera. No comprendo, señor Holmes. En Vestida para matar, Patricia Morrison fue la perversa mujer que lidió con el detective. Y a pesar de ser un duro rival para Sherlock Holmes, ni sus encantos ni sus disfraces amilanaron en ningún momento al detective. Otra presencia femenina a recordar es la de la actriz Renée Godfrey, en Terror en la noche, en el papel de Vivian Bender, que pone el toque glamuroso en el filme. estamos haciendo una inspección rutinaria del vagón y algunas preguntas a los viajeros. Pues adelante.
El detective privado Sherlock Holmes, virtuoso del violín y fumador de pipa, es uno de los personajes literarios de mayor fama universal. Su figura ha empañado la de su creador, Arthur Conan Doyle, que lo presentó por primera vez en 1887 en la novela Estudio en Rojo. Soy Sherlock Holmes. Pase, por favor. Gracias. Y a quien muchos de sus admiradores ni siquiera conocen. Sabe, creo que tenemos un amigo en común. Sir Edward me ha hablado mucho de su trabajo. ¿De verdad? Ha pasado más de un siglo y el personaje sigue tan vigente como entonces. Ya sea en novelas, relatos, cómics, películas o series de dibujos animados, Sherlock Holmes continúa fascinando y entreteniendo a sus lectores y espectadores generación tras generación. Hoy día los admiradores del detective visitan su teórica residencia, que se mantiene como estaba en la época victoriana. Un museo instalado en el mítico 221B de Baker Street, domicilio de Holmes y el Dr. Watson según los textos de Conan Doyle. Asimismo, en Londres, escenario de la mayoría de sus aventuras, encontramos pubs, restaurantes y todo tipo de referencias a este personaje literario que forma parte ya de las señas de identidad de la ciudad. Sin duda, la inteligencia de Holmes, su capacidad de observación y lo ingenioso de sus deducciones resultan hipnóticas para el lector o espectador cada vez que se sumerge en una nueva aventura. Sherlock Holmes nunca desecha ninguna opción, por descabellada o improbable que parezca. Jamás se da por vencido e indaga con meticulosidad científica las pistas que dejan sus enemigos. Holmes, ¿a dónde va? En alguna parte, de algún modo. Debo encontrar a esa joven que compró la otra caja de música antes de que lo haga esa misteriosa mujer. Solo pido no llegar tarde. Sus aventuras están sembradas de categóricas afirmaciones, casi siempre dirigidas a un boquiabierto Watson, que son resultado de su extraordinaria capacidad analítica libre de prejuicios y de su amplio conocimiento del mundo criminal. Eso es lo más terrible del chantaje, Watson. La víctima teme luchar contra el acusador aunque todo sea falso. Una vez hecha la acusación, surge la deshonra y se arruina una vida entera. Curiosamente, en otros campos, como la literatura o la filosofía, demuestra una ignorancia inaudita. Para acompañarle en sus aventuras, Conan Doyle creó a un compañero inseparable con unas cualidades bien diferentes a las del detective, y que se resaltan sobre todo en las adaptaciones cinematográficas de su obra. Oiga, Holmes. ¿Qué? Está amaneciendo. Permítame felicitarle por su brillante deducción. En ellas, Holmes avanza en la resolución de los casos paso a paso, mientras que Watson se mueve por razonamientos mucho menos estudiados, o que son incluso fruto de la casualidad, aunque en ocasiones son de gran ayuda. Debe haber alguna solución. Claro, Watson. No sea irónico. Necesito una copa. Estoy loco. No puedo pensar con estas figuras bailándome en la cabeza. Hasta las veo del revés. Están al revés. ¿Eh? Eso es. ¿Qué? Al revés, usted lo ha dicho. Otras veces, como es el caso de la película Vestida para matar, Watson entorpece la misión, lo que no hace más que mostrar de nuevo la infalibilidad de Holmes, pues lejos de reprochar los descuidos de su amigo y biógrafo, afronta con su característica energía las dificultades y demuestra de nuevo que se crece ante las adversidades. Me asombra usted, Holmes. Elemental, querido Watson. Uno de los principios para resolver un crimen es no descuidar nada, aunque sea El cine ha sido un excelente medio para recrear las aventuras de Sherlock Holmes. Las adaptaciones han sido tan numerosas como la naturaleza de las mismas. Algunas de estas películas son relatos más o menos fieles de los textos de Arthur Conan Doyle, mientras que otras, aunque se inspiran en sus personajes, ofrecen una visión un tanto libre y personal. El londinense Clive Brook interpretó al detective en varias ocasiones, la primera de ellas en 1929, en el filme The Return of Sherlock Holmes, y 3 años más tarde en Una aventura de Sherlock Holmes. En esta última, Reginald Owen hizo el papel del Dr. Watson para un año después pasar a interpretar a Holmes en Estudio en Rojo. Basil Rathbone fue Sherlock Holmes en 14 producciones, en las que realizó una de las mejores interpretaciones del detective gracias a su físico, su experiencia y sus compañeros de equipo, el actor Nigel Bruce y el director Roy William Neill.
De hecho, los tres se convirtieron en especialistas en el mundo del detective de Baker Street. Otros grandes Sherlock fueron Peter Cushing, habitual de películas de vampiros y otros monstruos, y que fue el protagonista de El perro de Baskerville, primera aventura en color del personaje, dirigida en 1959 por Thomas Fisher. El popular Christopher Lee encarnó en 1961 al detective en El collar de la muerte, una adaptación libre del personaje. Y en 1970 fue Mycroft Holmes, el hermano mayor del detective, en La vida privada de Sherlock Holmes, una obra maestra que presenta la cara más oscura de Holmes, dirigida por el genial cineasta Billy Wilder. ¿Holmes? ¿Holmes? ¿Dónde está su dominio de sí mismo? Oportuna pregunta. ¿No se avergüenza usted? Por supuesto, pero esto lo remediará. Dentro de esta línea, un tanto alejada de las historias escritas por Conan Doyle, encontramos Elemental, Dr. Freud, rodada en 1976, en la que Watson pide ayuda al famoso psiquiatra para que Sherlock Holmes abandone su adicción a la cocaína. De 1985 es el filme El secreto de la pirámide. En él, el director Barry Levinson presenta al detective desde su más tierna infancia, lo que supuso que la película fuera devorada por el público más joven, contribuyendo así a la ya demostrada universalización de este gran personaje. Lejos de reprochar los descuidos de su amigo y biógrafo, afronta con su característica energía las dificultades y demuestra de nuevo que se crece ante las adversidades. Me asombra usted, Holmes. Elemental, querido Watson. Uno de los principios para resolver un crimen es no descuidar nada, aunque sea trivial. El cine ha sido un excelente medio para recrear las aventuras de Sherlock Holmes. Las adaptaciones han sido tan numerosas como la naturaleza de las mismas. Algunas de estas películas son relatos más o menos fieles de los textos de Arthur Conan Doyle, mientras que otras, aunque se inspiran en sus personajes, ofrecen una visión un tanto libre y personal. El londinense Clive Brook interpretó al detective en varias ocasiones, la primera de ellas en 1929, en el filme The Return of Sherlock Holmes, y 3 años más tarde en Una aventura de Sherlock Holmes. En esta última, Reginald Owen hizo el papel del Dr. Watson para un año después pasar a interpretar a Holmes en Estudio en Rojo. Basil Rathbone fue Sherlock Holmes en 14 producciones, en las que realizó una de las mejores interpretaciones del detective gracias a su físico, su experiencia y sus compañeros de equipo, el actor Nigel Bruce y el director Roy William Neill. De hecho, los tres se convirtieron en especialistas en el mundo del detective de Baker Street. Otros grandes Sherlock fueron Peter Cushing, habitual de películas de vampiros y otros monstruos, y que fue el protagonista de El perro de Baskerville, primera aventura en color del personaje, dirigida en 1959 por Thomas Fisher. El popular Christopher Lee encarnó en 1961 al detective en El collar de la muerte, una adaptación libre del personaje. Y en 1970 fue Mycroft Holmes, el hermano mayor del detective, en La vida privada de Sherlock Holmes, una obra maestra que presenta la cara más oscura de Holmes, dirigida por el genial cineasta Billy Wilder. ¿Holmes? ¿Holmes? ¿Dónde está su dominio de sí mismo? Oportuna pregunta. ¿No se avergüenza usted? Por supuesto, pero esto lo remediará. Dentro de esta línea, un tanto alejada de las historias escritas por Conan Doyle, encontramos Elemental, Dr. Freud, rodada en 1976, en la que Watson pide ayuda al famoso psiquiatra para que Sherlock Holmes abandone su adicción a la cocaína. De 1985 es el filme El secreto de la pirámide. En él, el director Barry Levinson presenta al detective desde su más tierna infancia, lo que supuso que la película fuera devorada por el público más joven, contribuyendo así a la ya demostrada Hitchcock. Dios
santo, señor Holmes! ¿Qué ha pasado? Junto a Sherlock y Watson encontramos a algunos personajes que se repiten en las diferentes aventuras, como la afectuosa señora Hudson, interpretada por Mary Gordon, o el malvado profesor Moriarty, otro personaje inmortal del universo de Conan Doyle, al que dieron vida en el cine Lionel Atwill y Henry Daniell, entre otros. Tiene que prolongarlo más. Es el momento con el que he soñado durante mucho tiempo, amiga mía. Siga, señor Holmes. Habituales también son los agentes de Scotland Yard, y entre ellos cabe destacar al inspector Lestrade, siempre tras los pasos de Holmes, intentando no quedar rezagado en la resolución del caso. Oh, muy bien. ¿Y cómo va a averiguar cuál de los pasajeros es el coronel Sebastian Moore? Si es que es uno de los pasajeros. Sugiero que empecemos por interrogar a Vivian Bender. Será interesante. ¿Eh? Oh. El actor Dennis Hoy interpretó a este personaje en varias ocasiones. A lo largo de todas estas películas encontramos personajes femeninos que a menudo son bellas criminales que libran batallas de astucia con Sherlock Holmes. La actriz neoyorquina Hilary Brooke trabajó en varios filmes sobre el detective, entre ellos Sherlock Holmes contra Moriarty y El caso de los dedos cortados. Y se mueve. Todo está tranquilo. Muy tranquilo. Kilgore. No conozco a nadie que lleve ese apellido. Yo no he dicho que los conociera. Los visitó cuando estaban fuera. No comprendo, señor Holmes. En Vestida para matar, Patricia Morrison fue la perversa mujer que lidió con el detective. Y a pesar de ser un duro rival para Sherlock Holmes, ni sus encantos ni sus disfraces amilanaron en ningún momento al detective. Otra presencia femenina a recordar es la de la actriz Renée Godfrey, en Terror en la noche, en el papel de Vivian Bender, que pone el toque glamuroso en el filme. Estamos haciendo una inspección rutinaria del vagón y algunas preguntas a los viajeros. Pues adelante. El detective privado Sherlock Holmes, virtuoso del violín y fumador de pipa, es uno de los personajes literarios de mayor fama universal. Su figura ha empañado la de su... Todo está tranquilo. Muy tranquilo. Kilgore. No conozco a nadie que lleve ese apellido. Yo no he dicho que los conociera. Los visitó cuando estaban fuera. No comprendo, señor Holmes. En Vestida para matar, Patricia Morrison fue la perversa mujer que lidió con el detective. Y a pesar de ser un duro rival para Sherlock Holmes, ni sus encantos ni sus disfraces amilanaron en ningún momento al detective. Otra presencia femenina a recordar es la de la actriz Renée Godfrey, en Terror en la noche, en el papel de Vivian Bender, que pone el toque glamuroso en el filme. Estamos haciendo una inspección rutinaria del vagón y algunas preguntas a los viajeros. Pues adelante. El detective privado Sherlock Holmes, virtuoso del violín y fumador de pipa, es uno de los personajes literarios de mayor fama universal. Su figura ha empañado la de su creador, Arthur Conan Doyle, que lo presentó por primera vez en 1887 en la novela Estudio en Rojo. Soy Sherlock Holmes. Pase, por favor. Gracias. Y a quien muchos de sus admiradores ni siquiera conocen. Sabe, creo que tenemos un amigo en común. Sir Edward me ha hablado mucho de su trabajo. ¿De verdad?
Ha pasado más de un siglo y el personaje sigue tan vigente como entonces. Ya sea en novelas, relatos, cómics, películas o series de dibujos animados, Sherlock Holmes continúa fascinando y entreteniendo a sus lectores y espectadores generación tras generación. Hoy día los admiradores del detective visitan su teórica residencia, que se mantiene como estaba en la época victoriana. Un museo instalado en el mítico 221B de Baker Street, domicilio de Holmes y el Dr. Watson según los textos de Conan Doyle. Asimismo, en Londres, escenario de la mayoría de sus aventuras, encontramos pubs, restaurantes y todo tipo de referencias a este personaje literario que forma parte ya de las señas de identidad de la ciudad. Sin duda, la inteligencia de Holmes, su capacidad de observación y lo ingenioso de sus deducciones resultan hipnóticas para el lector o espectador cada vez que se sumerge en una nueva aventura. Sherlock Holmes nunca desecha ninguna opción, por descabellada o improbable que parezca. Jamás se da por vencido e indaga con meticulosidad científica las pistas. Creo que tenemos un amigo en común. Sir Edward me ha hablado mucho de su trabajo. ¿De verdad? Ha pasado más de un siglo y el personaje sigue tan vigente como entonces. Ya sea en novelas, relatos, cómics, películas o series de dibujos animados, Sherlock Holmes continúa fascinando y entreteniendo a sus lectores y espectadores generación tras generación. Hoy día los admiradores del detective visitan su teórica residencia, que se mantiene como estaba en la época victoriana. Un museo instalado en el mítico 221B de Baker Street, domicilio de Holmes y el Dr. Watson según los textos de Conan Doyle. Asimismo, en Londres, escenario de la mayoría de sus aventuras, encontramos pubs, restaurantes y todo tipo de referencias a este personaje literario que forma parte ya de las señas de identidad de la ciudad. Sin duda, la inteligencia de Holmes, su capacidad de observación y lo ingenioso de sus deducciones resultan hipnóticas para el lector o espectador cada vez que se sumerge en una nueva aventura. Sherlock Holmes nunca desecha ninguna opción, por descabellada o improbable que parezca. Jamás se da por vencido e indaga con meticulosidad científica las pistas que dejan sus enemigos. Holmes, ¿a dónde va? En alguna parte, de algún modo. Debo encontrar a esa joven que compró la otra caja de música antes de que lo haga esa misteriosa mujer. Solo pido no llegar tarde. Sus aventuras están sembradas de categóricas afirmaciones, casi siempre dirigidas a un boquiabierto Watson, que son resultado de su extraordinaria capacidad analítica libre de prejuicios y de su amplio conocimiento del mundo criminal. Eso es lo más terrible del chantaje, Watson. La víctima teme luchar contra el acusador aunque todo sea falso. Una vez hecha la acusación, surge la deshonra y se arruina una vida entera. Curiosamente, en otros campos, como la literatura o la filosofía, demuestra una ignorancia inaudita. Para acompañarle en sus aventuras, Conan Doyle creó a un compañero inseparable con unas cualidades bien diferentes a las del detective, y que se resaltan sobre todo en las adaptaciones cinematográficas de su obra. Oiga, Holmes. ¿Qué? Está amaneciendo. Permítame felicitarle por su brillante deducción. En ellas, Holmes avanza en la resolución de los casos paso a paso, mientras que Watson se mueve por razonamientos mucho menos estudiados, o que son incluso fruto de la casualidad, aunque en ocasiones son de gran ayuda. Debe haber alguna solución. Claro, Watson. No sea irónico. Necesito una copa. Estoy loco. No puedo pensar con estas figuras bailándome en la cabeza. Hasta las veo del revés. Están al revés. ¿Eh? Eso es. ¿Qué? Al revés, usted lo... El autor se sentía más orgulloso y cómodo con otras de sus obras, ya fueran novelas históricas, poemas u obras de teatro, tanto para el gran público como para los críticos. Esa primera entrega y los siguientes títulos protagonizados por el detective, como las universales El signo de los cuatro o El sabueso de los Baskerville, fueron sin duda lo mejor de su dilatada obra. Sin embargo, a pesar del poco interés del autor en las andanzas del detective, lo cierto es que los dividendos obtenidos gracias a sus historias le dispensaron una holgura económica que le permitió dedicarse a sus géneros literarios preferidos y abrir una consulta en Londres. No obstante, su carrera médica no gozó del mismo éxito que la literaria, y en 1891 abandonó la medicina.
Al año siguiente, el Strand Magazine de Londres publicó la primera entrega de Las aventuras de Sherlock Holmes, una colección de relatos cortos que supuso el despegue total del autor y su héroe en Inglaterra, pues paradójicamente hasta entonces había gozado de más popularidad entre el público estadounidense. Aunque Conan Doyle quería librarse de la carga en la que se había convertido Sherlock Holmes, cuando le comentó esta decisión a su editor y este a su público, el revuelo fue tal que el autor, tras haber puesto fin a la vida del detective en 1893 en El problema final, tuvo que resucitarle y seguir obsequiando a sus lectores con nuevas aventuras. En ellas, a modo de venganza, añadió nuevas características a la personalidad del mítico Holmes, como su misoginia, su adicción a la cocaína, Debería estar. o ciertas tendencias homosexuales, características que, lejos de disminuir su éxito, cautivaron aún más al público. Bien, en tal caso espero que no siga desobedeciendo mis órdenes y se escape mientras su guardaespaldas duerme placenteramente. Así pues, aceptándolo como parte sustancial e inseparable de su existencia, Conan Doyle siguió inventando casos y soluciones para su héroe, a la vez que se dedicaba a desarrollar otros aspectos de su personalidad. Las cosas van mejorando, Holmes. Esta pequeña isla sigue en el mapa. Sí. Esta fortaleza, obra de la naturaleza para su goce. Este bendito suelo. Esta tierra, esta patria, Inglaterra. Hombre de su tiempo, patriota y defensor de la política imperialista de su país, en El mundo perdido se vislumbran algunos de estos ideales, y de forma más explícita en La tragedia de El Corosco, una novela escrita tras un viaje a Egipto con Luisa en el invierno de 1896. Después, cuando comenzó la guerra en África entre el ejército británico y los colonos boers, a pesar de su cada vez más debilitada salud, se alistó como oficial médico, fruto de cuya experiencia nació la Gran Guerra Bóer, todo un tratado de historia y erudición militar.